A ver, ¿qué pasa cuando un gobierno decide, digamos, sacudir el tablero económico? ¿Puede decretar un aumento gigante al salario mínimo por justicia social, aunque eso signifique romper con las reglas de siempre? Bueno, eso es justo lo que vamos a desglosar hoy. La historia de esta alza salarial en Colombia que terminó, como se imaginan, en los tribunales. 23%. Así, sin más, guarden ese número en la mente, porque es la cifra que lo empezó todo. Y seamos honestos, para un aumento de salario mínimo es una cifra, vaya, monumental. No hay otra palabra. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que se decrete un aumento de esta magnitud y que de un momento a otro la justicia le ponga un freno de mano? Pues vamos a meternos de lleno en esta batalla que es tanto legal como económica. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender toda esta controversia, hay que ver primero qué fue exactamente lo que decidió el gobierno. Miren, la fecha clave es el 29 de diciembre de 2025. Ese día, con el decreto 1469 en mano, el gobierno anuncia algo que nadie se esperaba, un aumento nunca antes visto. De repente el salario mínimo para el 2026 saltaba a 1.750.905 pesos, una cifra que, como se podrán imaginar, fue un verdadero terremoto para la economía del país. Ok, pero ¿de dónde sale un número así? ¿Cómo se justifica un salto de ese tamaño? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. La respuesta del gobierno giró en torno a un solo concepto, uno que cambió por completo las reglas del debate. El famoso salario vital. A ver, la idea es sencilla pero potente. No se trata solo de tener lo mínimo para sobrevivir. Se trata de tener un ingreso que de verdad permita un nivel de vida digno. Este concepto, que viene de estudios de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, fue la piedra angular de todo el argumento del gobierno. Y aquí están los números, para que quede más claro. La matemática detrás de ese 23% es esta. La tabla nos muestra el salario mínimo de 2025 y al lado la estimación del salario vital. ¿Se ve la diferencia? Esa brecha era de casi 324,000 pesos, o sea, un 22.7%. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, listo, decretemos un 23% y cerremos esa brecha de un solo plumazo. De hecho, la intención ni siquiera estaba oculta. El mismo decreto lo decía con todas sus letras. Cito, una medida orientada a cerrar de manera sustancial la brecha de suficiencia material identificada. O sea, en palabras más sencillas, el objetivo que se declaró era 1. Justicia social. Pero claro, una movida tan audaz no iba a pasar sin más. Lejos de ser aplaudida por todo el mundo, provocó una reacción inmediata y durísima. Saltaron los gremios empresariales, los expertos legales, se armó la grande. Y este gráfico, la verdad, lo dice todo. Es que es muy visual. Por un lado, teníamos la inflación del 2025, un 5.3%. La fórmula de siempre, esa que suma inflación más productividad, daba algo como un 6.2%. Y de repente, ¡pum!, un 23%, por decreto. La diferencia es simplemente brutal. Y justo ahí, estaba el corazón de todo el conflicto. Entonces, el argumento central de quienes demandaron fue básicamente este. El gobierno decidió ignorar las reglas del juego. Hay una ley, la 278, que es súper clara. Hay que tener en cuenta la inflación, la productividad, varios factores técnicos. Pero la acusación fue que el gobierno, en vez de eso, se enfocó casi por completo en esta idea del salario vital, dejando de lado los criterios que la propia ley exige. ¿Y los argumentos en contra? Bueno, fueron varios y con mucho peso. Se dijo que el decreto, para empezar, violaba la ley, que el riesgo de que se disparara la inflación y el desempleo era altísimo, que esto amenazaba directamente la supervivencia de miles de pequeñas y medianas empresas. Y ojo a esto, que incluso se habló de falsa motivación, porque se alegó que usaron datos que no eran correctos, como por ejemplo calcular todo con un tamaño de hogar de 4 personas, cuando el promedio oficial es de 2.86. Un detalle que no es menor. Con todos estos argumentos ya sobre la mesa, la cosa se puso seria. La disputa escaló y llegó ni más ni menos que a la máxima instancia judicial que se encarga de estos temas en el país. Hablamos del Consejo de Estado, el tribunal que ahora tenía la papa caliente en las manos. Eran ellos quienes debían decidir si el decreto era legal o no, y tomar una decisión que, claro, tendría un efecto dominó en toda la economía. Y la decisión llegó. Fue directa, tajante e impactante. Suspensión provisional. Así de simple. El aumento del 23% quedaba congelado. A ver, es súper importante entender bien qué significa esto.
no es la decisión final, ¿eh? Una medida cautelar es, para que nos entendamos, como apretar el botón de pausa en una película. Se hace para evitar un daño que podría ser gravísimo e irreversible, mientras los jueces se toman el tiempo de estudiar el caso a fondo. Ok, decreto suspendido. Entonces, la pregunta que todo el mundo se hacía era inevitable. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con los salarios de millones de personas y con las cuentas de miles de empresas? El camino a seguir a partir de ese momento tenía varios pasos. Primero, la suspensión es temporal. Esto no se acabó. Hay que esperar el fallo definitivo. Segundo, y esto es clave, el tribunal le ordenó al gobierno fijar un salario sustituto y temporal para 2026. No se podía quedar en celo. Y tercero, y quizás lo más importante, el debate de fondo, ese choque de trenes entre salario digno y estabilidad económica, pues sigue ahí, más vivo que nunca. Y todo esto nos deja con la gran pregunta, una que va mucho más allá de este caso particular en Colombia. ¿Cómo hace un país para encontrar el equilibrio? El punto justo entre la búsqueda de un salario digno, que es una aspiración totalmente justa, y la necesidad de mantener una economía estable. La verdad es que no hay una respuesta fácil, y lo que se decida finalmente en este caso va a sentar un precedente importantísimo para el futuro.